Saludos estudiantes, continuamos con el ciclo de videoconferencias sobre diseño de experimentos. Hoy comenzamos con el tema 2, diseños de un solo factor, y la temática de la actividad va a ser diseños completamente al azar. Estudiaremos lo que es el diseño completamente al azar y el tratamiento de la información en el caso de un diseño completamente al azar. En clases anteriores, en la unidad de introducción al diseño experimento, vimos 4 grandes grupos de diseños que se podían hacer en función del objetivo que perseguía el investigador. Estos eran diseño para comparar 2 o más tratamientos, diseño para estudiar el efecto de varios factores sobre las variables de respuesta, diseños para determinar el punto óptimo de operación de un proceso y diseños para la optimización de una mezcla. Hoy vamos a estudiar un diseño que corresponde a los diseños para comparar 2 o más tratamientos. Estudiaremos el diseño completamente al azar. Bien, el diseño completamente al azar es el más simple de todos los diseños que se utilizan para comparar 2 o más tratamientos, dado que solo consideran 2 fuentes de variabilidad: los tratamientos y el error aleatorio. Bien, en un diseño completamente al azar, el investigador tiene, por supuesto, un grupo de factores que él sabe que influyen en la variable de respuesta. Es muy difícil encontrar una variable de respuesta que sea influenciada por un solo factor. Pero él quiere mejorar esta variable de respuesta solamente con un factor. Por eso se llama esta unidad diseños de un solo factor. Por lo tanto, va a suceder que el investigador va a bloquear los demás factores. ¿Qué significaba bloquear? Bueno, lo vimos en la videoconferencia anterior, es nulificar. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es nulificar, poner todos los factores a un mismo nivel para que la única influencia que tenga la variable de respuesta sea el factor estudiado. Bien, en este caso, el investigador va a probar con 3 niveles y por tratarse de un diseño de un solo factor, entonces, como que es un solo factor, niveles es igual a tratamiento. Es decir, en este caso, él está probando con 3 tratamientos. ¿Cuáles son los 3 tratamientos? Los 3 niveles del factor estudiado. Algo muy importante en cualquier diseño es el modelo matemático. Dice, en un diseño completamente aleatorizado, el modelo matemático es una representación formal de la relación entre las variables del experimento. El modelo matemático describe cómo las variables independientes afectan la variable dependiente y cómo se relacionan entre sí. El modelo matemático en un diseño completamente aleatorizado puede ser expresado de la siguiente manera. Y es igual a mu más tau más épsilon, donde y representa la variable dependiente, es decir, la respuesta, la variable de respuesta. Mu es la media general o el valor promedio de la variable dependiente en todo el experimento, es decir, es la media de todas las observaciones sin importarnos de que sean de un tratamiento o de otro. Tau es el efecto del tratamiento o la condición experimental, es decir, tau corresponde a la variabilidad de cada tratamiento. Y épsilon es el error aleatorio, que incluye todos los factores no controlados o aleatorios que pueden afectar la variable dependiente y que no están relacionados con el tratamiento. Recuerden que
aunque el investigador controla todos los demás factores, siempre va a haber una pequeña variabilidad que constituye el error aleatorio. Otro aspecto importante en un diseño completamente al azar son las hipótesis estadísticas. Mirando el ejemplo anterior, podemos plantear que la hipótesis nula, μ1 es igual a μ2, es igual a μ3 y es igual a μ, haciendo referencia a la media general de todas las observaciones. Importante, no quiere decir de que la media del primer tratamiento sea numéricamente igual a la media del segundo tratamiento, igual a la media del tercer tratamiento, igual a la media general. Esta igualdad simplemente nos dice de que no hay diferencia significativa entre los tratamientos. La hipótesis alternativa dice que al menos hay uno que sea diferente. Y por supuesto, si llegamos a la hipótesis alternativa y dice que al menos hay uno que es diferente, tendríamos que preguntarnos cuál es. El nivel de significación con el que se trabaja es alfa igual a 0,05. La técnica estadística utilizada en el diseño completamente al azar para decidir sobre las hipótesis es la ANOVA de un factor. Vamos a ver una interpretación gráfica. Tenemos que la hipótesis nula dice que μ1 es igual a μ2, es igual a μ3 y es igual a la media general. Esto significaría que este valor sería la media general y que la media de los tres tratamientos no tienen que ser necesariamente igual, pero se mantienen bien cerca de la media general de todos los tratamientos y no hay diferencia muy grande, es decir, no hay diferencia significativa entre ellas. En el caso de que al menos hay uno que es diferente, ocurriría algo así. Habría siempre alguno cuya media va a estar o muy por encima o muy por abajo de la media general de todo. Y entonces sería esa interpretación gráfica. Veamos este ejemplo. Un investigador desea conocer cuál es el mejor sustrato para favorecer el crecimiento de determinada especie de plantas sembradas en un vivero, realizando el experimento de la siguiente forma. Utiliza 4 tipos diferentes de sustratos: turba, compost, gallinaza y humo de lombriz. Controla que las variables humedad, iluminación, temperatura se mantengan iguales para todos los sustratos. Al cabo de 20 días, mide 16 plantas al azar en cada sustrato. Vamos a ilustrar el ejemplo anterior. El investigador tiene un grupo de factores, tiene la variable de respuesta y él sabe que todos estos factores influyen en la variable de respuesta altura. ¿Qué hace? La humedad, la temperatura y la iluminación la mantiene constante para todos los tratamientos. Es decir, va a ver qué influencia tiene el sustrato sobre la altura de la planta. ¿Qué tipo de sustrato? La turba, el compost, la gallinaza y el humo de lombriz. Para cualquiera de estos sustratos, él garantiza que la humedad, la temperatura y la iluminación sea la misma. Por lo tanto, plantea como hipótesis nula que μ1 es igual a μ2, es igual a μ3, es igual a μ4 y es igual a μ. Es decir, no hay diferencia significativa entre los sustratos. Y como hipótesis alternativa, plantea que al menos
Hay uno que es diferente. Ejecuta el experimento y mide para hacer su base de datos y poder procesarla. Cuando va a procesar, usualmente el investigador las 16 mediciones las copia así: turba, gallinaza, compost y humo de lombriz. Lo que sucede es que para poderlo trabajar más cómodo cuando se trabaja con paquetes estadísticos, se debe de escribir sustrato, es decir, hablando del factor turba, 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 y la variable de respuesta, gallinaza, y así sucesivamente hasta que se tengan todos los valores. Como vimos, el procesamiento estadístico es a través de la ANOVA de un factor. La ANOVA en el procesamiento estadístico se puede calcular manualmente aplicando esta fórmula. Es un poco engorroso, el cálculo a veces se hace extremadamente largo, sobre todo cuando hay muchos tratamientos o hay muchas repeticiones, pero se puede hacer. No vamos en este video a poner un ejemplo de cómo se calcula, pero en la plataforma hay 2 videos donde se ve cómo de manera manual se puede calcular la ANOVA para decidir sobre la hipótesis nula o la hipótesis alternativa y cómo realizar el Tukey para la comparación de media. Este cálculo, como bien habíamos dicho, es bastante engorroso, pero tenemos para que nos auxilien los paquetes estadísticos. Especialmente vamos a trabajar con el paquete estadístico SPSS. Vamos a ver cómo se le da tratamiento a la información en el paquete estadístico SPSS. Importante, lo que vamos a hacer de aquí en adelante no es un tutorial de SPS. Para eso existen tutoriales de SPS donde nos explican, corriendo el programa, cómo se trabaja en él. Aquí lo que vamos a hacer es, sobre todo, analizar los resultados en el SPS. Bien, como habíamos dicho con anterioridad, ubicábamos sustrato, haciendo el 1 referencia al primer sustrato, 2 al segundo sustrato, posteriormente 3 y 4, puesto que el ejemplo habla de 4 sustratos, y las alturas de cada planta en cada sustrato. El SPS después, para calcular la ANOVA, se viene a donde dice analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, y se le da clic en ANOVA de un factor. Abre esta ventana donde las 2 variables aparecen aquí inicialmente, donde dice factor. Lo marco, lo paso para aquí, donde dice lista de dependientes, paso entonces la altura, porque la altura depende del tipo de factor. Marcamos esta casilla que dice POC y se nos va a abrir esta ventana y vamos a trabajar con Tukey. ¿Qué es Tukey? Tukey es para, en el caso de que hayan diferencias significativas, nos diga cuál. Ya de oficio se abre que el nivel de significación es de 0,05. Damos continuar y aceptar. Y como recuerdan, el SPS tiene una hoja de resultados y todos irían para una hoja de resultados. En este caso nos van a salir 3 tablas. La primera tabla corresponde a la ANOVA, es decir, para decidir si es hipótesis nula o hipótesis alternativa. Y las otras 2 tablas tienen que ver con el Tukey. Esta es una comparación donde comparamos aquí la turba con las otras 3, la gallinaza con las otras 3, el compost con las otras 3 y el humo de lombriz con las otras 3. Es un poco repetitiva,
y me parece que todas se resumen en estas de subconjuntos homogéneos. Por eso vamos a trabajar simplemente con estas dos. Vamos a analizar la ANOVA. En este cuadro ANOVA tenemos un grupo de información, pero lo que más nos va a importar va a ser la significación. Dice, si la significación es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula. Si la significación es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Esto es lo mismo de la asignatura estadística. Siempre cuando se comparan medias, la hipótesis nula dice que son iguales, la hipótesis alternativa que son diferentes. Si es menor que 0,05, se rechaza la nula y se acepta la alternativa, y si es mayor que 0,05, entonces se acepta la alternativa. Y aquí tenemos la hipótesis. En este caso que estamos aquí, podemos ver que el nivel de significación es 0. Importante, el SPSS nunca pone 0,1, ni 0,2, ni 0,3. Es decir, cuando se trate de un 0, él simplemente pone la coma. Por lo tanto, este valor se interpreta como 0,00, es decir, 0. Entonces es menor que 0,05. Se rechaza la hipótesis nula, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Lo que pasa es que la hipótesis alternativa me dice que al menos hay uno diferente. Y por eso tenemos que pasar a analizar el Tukey. Bien, vamos a entender qué es lo que hace este cuadro de Tukey. Bien, él nos va a organizar los 4 tratamientos. Aquí N significa la cantidad de observaciones que tiene cada tratamiento. Y va a ser subconjuntos. Es decir, cada subconjunto es igual. Es decir, no hay diferencia significativa entre los valores que estén en un subconjunto. Es decir, el humo de lombriz estaría en el primer subconjunto. La media de las 16 observaciones dio 12,2081 y es, por supuesto, el menor, puesto que él forma su conjunto de menor a mayor. El segundo subconjunto lo componen el compost y la gallinaza, y eso quiere decir que no hay diferencia significativa entre el compost y la gallinaza. Y el tercer subconjunto es la turba, y al estar solo y en la parte derecha, eso quiere decir que de los 4 tratamientos, el que significativamente favorece al crecimiento de la planta es la turba. La respuesta, si estoy haciendo un ejercicio y quiero buscar el tratamiento que favorece la altura de la planta, entonces tengo que escoger la turba. Ojo, no siempre el mejor resultado es el mayor, es decir, no siempre el mejor resultado es el que está a la derecha. Hay determinados experimentos donde lo que estoy buscando como mejor es el menor, entonces tendría que buscar el primer subconjunto. Pero esta es la idea de cómo se trabaja. Vamos a ver ahora otras posibilidades de resultados, es decir, cómo podrían cambiar estos resultados. Veamos este segundo caso. Tenemos entonces una ANOVA, la variable respuesta, altura en centímetros, mantenemos los 4 sustratos y vamos a realizar el análisis. Sabemos que si la significación es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula. Si la significación es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En este caso,
podemos decir que el nivel de significación es 0,021, es menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula y asumimos la hipótesis alternativa. Ahora, al menos hay uno diferente, pero tenemos aquí que en el primer subconjunto está el humo de lombriz solo, por lo tanto, él es el menor respecto a la altura y tiene diferencia significativa con el resto. En el segundo subconjunto tenemos entonces el compost y como que está solo, tiene diferencia significativa con los demás. Pero en el tercer subconjunto, que es el mayor, encontramos a la gallinaza y a la turba. Si tenemos que buscar cuál es el mejor sustrato para el crecimiento de la planta, un error que se comete es decir que es la turba nada más, porque ven que está sobre los 19 y la gallinaza sobre los 18. No, aquí el investigador tiene que decir que para favorecer el crecimiento de la planta, la gallinaza y la turba son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque no hay diferencia significativa. Si yo repito el experimento, es probable que la gallinaza quede por encima del valor de la turba. Lo que es muy poco probable es que el compost quede como mejor, porque si hay diferencia significativa entre el compost respecto a la gallinaza y la turba, pero como que la gallinaza y la turba no tienen diferencia significativa ya que se encuentran en un mismo grupo, entonces cualquiera de los dos favorece de igual forma el crecimiento de la planta. Y esto, hasta cierto punto, es una ventaja, puesto que nos daría la oportunidad de tal vez comprar el más económico, tal vez el que menos afecte al medio ambiente, es decir, podemos decidir sobre esos dos sustratos. En este tercer caso, cuando analizamos, nos damos cuenta que el valor de la significación es mayor que 0,05, puesto que dio 0,07. Entonces aquí, si aceptamos la hipótesis nula y decimos que no hay diferencia significativa entre los sustratos. ¿Cómo se evidencia? En el Tukey, que nada más que va a haber un solo subconjunto donde van a estar los cuatro sustratos. Por supuesto, no van a ser exactamente iguales desde el punto de vista numérico. Como pueden ver, el humo de lombriz en este caso dio 19,8713, pero no podemos decir que el humo de lombriz es el mejor sustrato para el crecimiento de la planta. Simplemente aquí decimos que se acepta la hipótesis nula, no hay diferencia significativa entre los sustratos y podemos utilizar cualquiera de los cuatro, que cualquiera de los cuatro van a ser igual de efectivos en esa variable de respuesta. Bien, terminamos aquí esta parte de diseños completamente al azar. En próximas clases vamos a ver el diseño de bloques completamente al azar. Gracias a todos por su atención y nos vemos en próximos videoclases.